Muy bien, buenas tardes a todos chicos. Los saludo a través de este medio asincrónico, específicamente asociado con la temática de la clase del 3 de noviembre del 2023. Más específicamente, la temática central estará orientada sobre los principios de la terapia cognitiva y la terapia cognitivo-conductual. Para esta ocasión hemos invitado a las estudiantes de la práctica clínica 1 y la asesora de estas estudiantes que está adscrita al Centro de Atención Psicológica de SECAR con el fin de que nos puedan compartir algunas de las principales terapias de acuerdo a las generaciones, primera generación, segunda generación y tercera generación, con el fin de que ustedes puedan tener presente las modalidades y técnicas terapéuticas para aplicarlas a su plan terapéutico dentro del caso de la asignatura Enfoque Cognitivo. Las dejo con esta exposición de parte de las estudiantes y de la profesora. Bueno chicos, muy buenas tardes, un placer estar aquí con ustedes. En el día de hoy les voy a explicar acerca de la técnica o terapia llamada ABA. Bueno, el método es específicamente un método que se utiliza para enseñar a aquellos niños que presentan dificultades de aprendizaje. Su nombre son las siglas en inglés Applied Behavior Analysis, lo cual al español traduce análisis del comportamiento aplicado. Este método tiene como objetivo conseguir que todos aquellos niños y niñas que presentan problemas de aprendizaje logren aprender todas aquellas habilidades necesarias para obtener un desarrollo y autonomía óptimo. Además, esta terapia trabaja con aquellas habilidades tales como la atención, la imitación y la coordinación. Bueno, ¿cuáles son las características de este método? Este método se compone de 3 principios básicos. El primero, denominado análisis. El segundo, comportamiento, y el tercero, aplicado. ¿De qué trata el análisis? Bueno, el análisis trata de el progreso del paciente se evalúa a partir de las intervenciones registradas en el progreso. ¿De qué trata el comportamiento? Bueno, el comportamiento básicamente es basado en los principios científicos de la conducta, y el aplicado que viene siendo los principios aplicados en las conductas observadas. Además de esto, ¿qué se compone este método? Este método se compone de 3 aspectos. El primero, conocido como instrucción, el segundo, respuesta, y el tercero, consecuencia. ¿De qué se basa la instrucción? Bueno, la instrucción viene siendo básicamente esa guía o el paso a paso de lo que el niño debe realizar. La respuesta viene siendo el comportamiento que el niño tiene, de acuerdo a lo que se le pida. Y por último, está la consecuencia, que en este caso viene siendo el reforzamiento positivo, o en caso de que de pronto no sea lo que se le pidió, pues se le corrige y se le explica lo que realmente tenía que hacer y cómo se hace. Bueno, ¿con qué trastornos o problemas se puede trabajar esta terapia? Esta terapia se aplica principalmente en niños que tienen trastorno generalizado del desarrollo y niños que tienen trastorno del espectro autista. ¿Por qué? Porque esta terapia se basa en estos 2 colectivos, los cuales presentan unas dificultades bastante notorias en el aprendizaje. Bueno, ¿cómo se aplica? Para utilizar este método hay que seguir un paso a paso de la mano de un terapeuta especializado en esto. ¿Qué es lo primero que se realiza? Lo primero que se debe realizar es una evaluación inicial y también entrar en profundidad con el niño que se va a tratar. Como segundo, tenemos marcar aquellos comportamientos, aquellas habilidades y aquellos refuerzos. Y como último, se establece de pronto una programación concreta y también que sea personalizada, la cual vamos a llevar a cabo. Además de esto, una vez fijada
La fase inicial se trabaja mediante 3 aspectos, los cuales son el antecedente, está el comportamiento y el consecuente. ¿Qué viene siendo el antecedente? El antecedente es esa pauta a realizar. El comportamiento viene siendo la respuesta, que en caso de estar bien, pues se le refuerza positivamente, y en caso de estar equivocada, pues se le corrige y se le explica cómo realmente debe ser. Y por último, el consecuente viene siendo el refuerzo positivo o la corrección. Bueno, aquí tenemos unos ejemplos acerca de este método. Lo primero que hay que tener en cuenta es que para trabajar con este tipo de población hay que tener un espacio que esté totalmente ordenado, impecable y que sea muy visual, puesto que este tipo de niños les llama mucho la atención lo que son las imágenes. Además de esto, se debe de seguir o crear unas rutinas, establecer rutinas de lo que queremos que el niño realice mediante el día. Otro ejemplo claro sería colocar objetos de referencia, donde dice, estos se emplean para representar un elemento, una acción, una persona, un lugar, entre otras cosas, ya que la comprensión e identificación de imágenes les resulta muy beneficioso para ellos. Otro ejemplo puede ser que se le muestra al niño una serie de objetos, puede ser como unas zapatillas y un cucharón. Se le explica que el primero se utiliza para cuando él va a hacer deporte y el segundo es para cuando la mamá o alguna persona de la casa está en la cocina. Por aquí también tengo otras imágenes de lo que se puede realizar con ellos. Esto es un ejemplo de una agenda de pictogramas. Aquí se le coloca lo que va a realizar en el día, puede ser en la mañana, en la tarde o en la noche. Aquí está el paso a paso o la guía de lo que ellos deben realizar. Otro ejemplo claro también puede ser uno que se llama panel de lección a jugar. Bueno, hoy se jugó con el niño los rompecabezas. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, hoy tachamos y mañana colocamos al niño que él escoja el que quiere jugar. También es buena idea para intercambiar y para que de pronto no siempre se centre en lo mismo, sino que tenga otras alternativas. Y también no solo se le explica de pronto las cosas o las acciones buenas que debe realizar, también se le enseña lo que no se debe realizar, ¿cierto? Porque de pronto no solo hay que basarse en los comportamientos buenos o en las conductas, en las acciones que va a realizar, sino también qué es lo que no debe hacer. Y aquí están unos ejemplos claros de lo que de pronto no deben hacer. No pueden gritar, de pronto agredir a algún compañerito o pegarle, ¿cierto? No solo se le enseña de pronto las cosas buenas, sino aquellas cosas que tampoco él debe de realizar. Bueno, muchas gracias. Bien, entonces, para dar como una contextualización de lo que la compañía está diciendo, bien, vamos a volver a hacer una técnica terapéutica. Las técnicas terapéuticas en esta presentación se van a dividir como en tres: primera generación, segunda generación y tercera generación. ¿De acuerdo? Dentro de la primera generación, una de esas técnicas importantes es la técnica ABA. ¿De acuerdo? ¿Qué consiste en qué? ¿En qué consiste la técnica ABA? Análisis del comportamiento. Generalmente, ¿para qué tipo de trastornos se aplica? No entendí nada, pero sí. Muy bien. Trastornos del desarrollo, todos los trastornos generalizados del desarrollo, el espectro del autismo. ¿Por qué? Porque específicamente se basa sobre el control de la conducta. Bien, recuerden que estas terapias de primera generación nacen con el conductismo que vimos allá, conductismo clásico y condicionamiento operante. Y las bases de esta ABA marcan muy pausadamente, ¿de acuerdo? Entonces las compañeras van a seguir exponiendo las terapias y las vamos organizando dependiendo si es de primera, de segunda o de tercera generación. ¿Listo? ¿Cuál sigue ahora? Terapia de activación conductual. Pregunta, ¿dónde se ubicaría esa terapia? ¿En primera, segunda o tercera generación?
¿Dónde lo ubicarían? Primero. Esa técnica es netamente conductual, ¿sí? Lo que pasa es que estamos viéndolo panorámicamente. Vamos a iniciar desde la primera para llegar luego a la segunda, que es de la cognitiva, y después la tercera cognitivo-conductual. Bueno, chicos, me presento. Mi nombre es Melissa Álvarez. Soy estudiante noveno semestre de la práctica 1. Les voy a hablar de la terapia de activación conductual. Esta terapia es una teoría psicológica. Bueno, primero les voy a hablar de la base teórica de la terapia. Es una teoría psicológica que fue desarrollada por el psiquiatra Aaron Beck en los años 60, la cual nos explica cómo los pensamientos negativos pueden influir en el estado de ánimo de una persona, desencadenando trastornos mentales como ansiedad, depresión, entre otros. Según esta teoría, la teoría cognitiva se refiere a los patrones de pensamientos que tenemos sobre uno mismo, sobre el mundo y sobre el futuro, que pueden afectar la forma en cómo nos percibimos. ¿Qué es la terapia de activación conductual? Esta pues es una de las terapias que han demostrado eficacia para el tratamiento de depresión y otros trastornos del estado de ánimo. La activación conductual propone la información de una serie de actividades o la posición de situaciones placenteras que lleven al contacto con refuerzos positivos. Bueno, acá tenemos las características. En la terapia de activación conductual, pues se espera que el cambio del comportamiento conlleve un cambio a nivel cognitivo y del estado de ánimo. Esta terapia se centra más en la conducta de cada paciente que en los aspectos biológicos o cognitivos. Comparte técnicas con la terapia cognitivo-conductual y se basa en el contexto de las personas para explicar sus síntomas. Se compone de técnicas que son exclusivas de la activación conductual. Estos son los principios que se deben tener en cuenta para que el terapeuta instaure la activación conductual, seguida por 10 principios. Si quiere, pues le pueden tomar fotos. No sé. Ok. ¿Para qué trastorno o problemática aplica? Esto aplica para el trastorno de depresión, trastorno de bipolaridad, ansiedad y estrés. ¿Cómo se aplica esta terapia? El terapeuta se encargará de valorar al paciente a través de sus problemas conductuales y su ámbito emocional. Se trabaja en conjunto con una persona interesada para acordar cómo se llevará a cabo la técnica y a dónde estará dirigida. Y por último, hay que empezar a trabajar a todo aquello que está comentado en las sesiones anteriores. Bueno, acá les tengo un ejemplo de un caso. Paciente femenina de 25 años de edad acude a consulta debido a que tiene problemas con su pareja sentimental, lo que la ha llevado a sentirse depresiva, irritable y con estado de ánimo bajo la mayor parte del tiempo. Es una persona desconfiada, valora la vida de una forma negativa, tiene pensamientos inflexibles, cambios en el apetito, ha dejado de hacer actividades que antes le gustaban porque les ha perdido interés. No le cuenta sus problemas a nadie y su única opción cuando se siente así es encerrarse en su habitación y quedarse dormida. Aquí es donde el terapeuta pues realiza una evaluación previa para corroborar la hipótesis y los resultados arrojan que tiene depresión moderada. A partir de esto, pues se realiza un plan de intervención donde se trabaja en conjunto con el paciente para luego iniciar implementando la terapia de activación conductual, la cual se realiza partiendo de un conjunto de actividades para que la paciente logre identificar los aspectos en los que es necesario trabajar para mejorar sus debilidades, identificar las áreas en que se destaca y que le permita potenciar su autoestima y su amor propio. Bueno, supongamos que la paciente, una de las actividades que ha dejado de hacer por sentirse depresiva sería no maquillarse, no arreglarse, la ha dejado de hacer. Lo que buscamos con la terapia de activación conductual es que ella vuelva a realizar esas actividades que antes hacía, que le generaban placer, que ahora no. Entonces lo que buscamos con la terapia es hacer eso. Les voy a poner si quieres se pasan por acá estas hojitas, entonces se las reparto. Ese sería uno de los ejemplos de las actividades que se podría hacer una persona cuando tiene depresión. Lo que buscamos es que puedan utilizar estos principios para que las actividades les resulten importantes y les generen placer, para romper esta triada. Si quieren se los reparto esto mucho. Ya, eso sería todo. La persona. La profe nos va a compartir entonces, ella es psicóloga clínica, para las que no la conocen, la profesora es la asesora de la práctica clínica 1, es terapeuta también, sobre todo modalidad online, porque divide con actividades. Y ella nos va a compartir un poco, por un ejemplo,
de cómo se ve la triada cognitiva, que es la teoría de Beck, a la luz de la terapia activación-conductual. Bueno, chicos y chicas, primero que todo, buenas tardes para todos y todas. Después de almuerzo le da uno hasta pereza saludar, ¿no? Bueno, qué bueno que tengamos la oportunidad de conocernos ahora. Como les mencionó el profe César, yo soy asesora de práctica clínica y este es uno de los grupos que superviso dentro de la práctica. Hoy como han venido viendo, vamos a hablar un poquito sobre técnicas de intervención y en algún punto yo voy a estar interviniendo con las estudiantes apoyándoles un poco el ejercicio. Hablando un poquito de la terapia cognitiva de Beck, pensemos en una persona que tiene depresión, ¿sí? Una persona que tiene depresión, ¿ustedes creen que llega a la depresión por un solo suceso? O sea, hoy le pasó algo y mañana tiene depresión. No. ¿Qué será que le pasa a esa persona? ¿Cómo creen que normalmente se presenta esta problemática? Intervenir, muy bien, ¿sí? No sabes, ¿te estás tapándote tú? ¿Estás tapándote? Ah, ya. Bueno, entonces, tal cual como lo dijo, ¿cómo es tu nombre? ¿Ani? Tal cual como lo dijo Ani, un paciente que vive depresión es un paciente que vive diferentes dificultades en un periodo de tiempo, ¿sí? No estamos hablando de una semana o 2 semanas, sino que alrededor del tiempo le van pasando diferentes cosas. Entonces, perdió el trabajo, perdió la novia, perdió cognitivo, está la materia, perdió la práctica, perdió lo que sea, ¿sí? Y esa persona utiliza las mismas estrategias de afrontamiento. Hablando de psicología, básicamente en el ejercicio cognitivo-conductual, en nuestro enfoque cognitivo-conductual, como lo decía el profesor César ahorita, primero existe el enfoque conductual, ¿cierto? La primera generación donde se hablan de todas las terapias conductuales. Luego dijeron, no solamente es conducta, sino también hay pensamiento y vienen las terapias de segunda generación y luego viene la tercera generación donde se habla del enfoque cognitivo-conductual. ¿Qué significa eso? Significa que el enfoque cognitivo-conductual no es que haya nacido solo, sino que es la unión de 2 enfoques. ¿Sí me hago entender? Pues si ustedes ven conductual, cognitivo y al final por allá ven cognitivo-conductual, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? En el enfoque cognitivo-conductual hablamos de estrategias de afrontamiento, o sea, todo se resume a estrategias de afrontamiento, ¿sí? ¿Y qué pasa con ese paciente que tiene un problema en el estado de ánimo? Que utiliza esas mismas estrategias cuando le pasan esas diferentes situaciones y él como utiliza las mismas y nada le funciona y le siguen pasando cosas y se sigue sintiendo mal, pues ¿qué sucede? Que esa persona entra en un estado de desesperanza, ¿sí? Se le llama desesperanza aprendida. ¿Qué significa eso? Que la persona, a pesar de que hizo muchos esfuerzos, muchos comportamientos, pues no pasó nada, ¿sí? ¿Qué estrategias de afrontamiento por lo general utiliza un paciente? Se queda pensando en el pasado, se queda quieto, se justifica en sus comportamientos, tiene algo que se llama locus de control externo. ¿Saben qué es eso? El locus de control externo es que cree que todas las decisiones que él toma no son por su propia responsabilidad, sino por el otro, ¿sí? Entonces son esos pacientes que dicen, es que claro, yo lo hice, pero es que tú fuiste el que me dijo tal cosa, ¿sí? Pero no asume la responsabilidad de su comportamiento, y mucho menos la consecuencia, ¿sí? Entonces, la desesperanza aprendida surge a partir de esa dificultad, pero entonces dicen, bueno, pero ¿cómo se genera la desesperanza aprendida? ¿Sí? Resulta que aquí en la segunda generación ya tenemos a Beck, quien habla de la triada cognitiva, tal como lo mencionó su compañera Melissa. Entonces tenemos al paciente, tenemos a los otros y tenemos al futuro. Pongamos el ejemplo de un paciente que piensa que no es capaz. ¿Alguna vez han escuchado a alguien que tiene baja autoestima? ¿De qué está compuesta la baja autoestima? Autosabotearse,
¿De qué está compuesta? ¿Cuáles son sus características? ¿Existe solita, ella solita? No, ¿cierto? ¿Qué la trae? ¿Qué se imagina? ¿De qué está compuesta la autoestima? Cuando uno habla de autoestima dice, no, es que le falta amor propio. ¿Se han escuchado eso? Que le falta amor propio, seguridad, ¿qué más? Confianza en sí mismo, ¿sí? En lo común, afuera, no en la psicología escuchamos esos comentarios, pero eso ha adjudicado 3 cosas importantes que construyen no él, sino la autoestima, ¿sí? Y es el autoconcepto, lo que yo pienso que soy como persona, ¿sí? La autopercepción, que es lo que yo pienso la forma en la que yo me veo cuando me desnudo ante un espejo y cómo me veo físicamente, y la autoeficacia es qué tan capaz soy, ¿sí? Entonces aquí cuando estamos hablando de los autos, estamos hablando del yo. Entonces tenemos ese paciente que dice, no, yo siento que yo soy feo físicamente, yo no soy atractivo, pero además creo que no soy capaz de lograr nada, porque como ya perdí mi pareja, ya perdí la materia, entonces yo creo que no soy capaz, ¿sí? Entonces cuando el paciente piensa eso, piensa que los otros lo valoran de la misma forma. Entonces si yo pienso que soy fea, ¿sí? Porque tengo acné, por ejemplo, entonces los otros me van a rechazar porque tengo acné, porque soy fea. O sea, feo es igual a rechazo, ¿sí? Entonces mejor no socializo con los otros y el paciente empieza a aislar. Pero además, como no socializo con los otros, pues yo para qué me proyecto hacia el futuro, ¿sí? Sí, el paciente empieza a ver a partir de esa desesperanza las cosas, de manera catastrófica, ¿sí? Entonces dice, no, yo para qué me voy a esforzar en el futuro, y para qué lo voy a hacer, de qué manera lo voy a hacer, no tiene ningún sentido. ¿Me hago entender? Entonces, esta triada se va retroalimentando todo el tiempo se retroalimenta. Y el paciente entra en un bucle de negatividad, ¿sí? Y se queda ahí. Entonces es cuando se habla de la visión túnel, en donde el paciente dice, no, yo creo que yo no la voy a lograr, ¿sí? Yo creo que yo, más bien, no, yo creo que no voy a poder con él, ¿sí? Y es cuando los pacientes se suicidan, ¿sí? La gente cree que el paciente que está deprimido es el paciente que se suicida, ¿sí? Pero realmente lo que pasa con la depresión es que cuando el paciente está entrando en este estado de desesperanza, ¿sí? Pensando en una curva, acá es donde el paciente se suicida, aquí es donde el paciente se suicida, nunca cuando el paciente esté abajo en el periodo de profunda tristeza. ¿Y por qué? Porque él todo el tiempo está pensando en eso. Y como tiene una visión negativa hacia el futuro, él cree que no hay otra forma. Y por eso se suicida la gente. ¿Mm? Cuando les hablo de suicidios, sí se quedan grave, peligro, ¿sí? Pero las cosas hay que hablarlas como son, ¿sí? Y nosotros como profesionales en psicología tenemos esa obligación. Ayer estaba haciendo un informe. Aló, gracias. Ayer estaba haciendo un informe de gestión. Y entre la gestión revisaba cuántos pacientes nos consultan por diferentes trastornos. Hablo del centro de atención psicológica. Y la mayoría de nuestros pacientes consultan, adivinen por qué. Por ansiedad y depresión. ¿Sí? Que afortunadamente ustedes tienen un beneficio altísimo en esta universidad, y es que tienen un centro de atención dentro de la misma universidad que les da la posibilidad de ser atendidos a tiempo. Pero hay gente en otros espacios que no les pasa eso. Pero además, ellos creen que los van a juzgar, entonces se quedan callados. Y entonces no vienen al psicólogo y entran en esa triada. ¿Sí? Entonces son esas personas que no se bañan,
que no se quieren arreglar, que no quieren salir, ¿sí? Entonces no le podemos decir a un paciente, pero ¿cómo se te ocurre estar triste? Si la vida es bella, dale gracias a Dios, hay gente que se está muriendo, ¿sí? ¿Ustedes creen que si yo le digo a un paciente, la vida es muy hermosa y hay que darle gracias a Dios, ¿ustedes creen que ese paciente sale inmediatamente de la depresión? No, ¿cierto? Porque él sigue pensando negativamente. Entonces, ¿qué es lo que cambia el pensamiento de ese paciente? ¿Ah? Pero yo, ¿cómo le muestro eso? En terapia, pero ¿cómo? Hoy estamos en el cómo, no es solamente hacer terapia. El paciente cuando hace poquito terminé un proceso de depresión y ese paciente entró en depresión y o sea, perdió su trabajo, tal cual, perdió su trabajo, perdió su pareja, sus papás se mudaron, se quedó solo y entró en depresión. Entonces él decía, pero es que no entiendo por qué me está pasando que ya no me quiero ni levantar. Y me siento como en un estado de letargia, como que siento que todo pasa demasiado lento, que todo es gris. Cuando yo le expliqué al paciente esto, el paciente dijo, ah, claro, eso es lo que me pasa. El paciente tiene una sensación de control sobre su problemática. Y dice, no es que yo esté loco y que esto me pasa solamente a mí, sino que esto tiene una explicación clara. Pero además uno le muestra el resultado. Yo le puedo decir a ese paciente que está deprimido que no, es que no, los otros no están pensando así. Yo le puedo decir que es muy bello, que es muy bella, pero el paciente no me lo va a creer. Entonces no sirve de nada decirle eso, ¿sí? ¿Qué es lo que hacemos? Tal cual lo que acaba de hacer Melissa con las hojas que les entregó. Buscar que el paciente, por medio de comportamiento, rompa esa triada, ¿sí? Entonces tenemos un paciente que, por ejemplo, en el caso de este paciente, no se bañaba. No se bañaba. Tenía todos los vasos de la casa, de la cocina, los tenía en el cuarto, ¿sí? No se movía, se quedó quieto, ¿sí? Tampoco llamaba a la familia, a los papás que a pesar de que se habían trasteado, ¿qué pasó? Hacerle esta lista como la que ustedes vieron, pero bajo las necesidades del paciente, porque cada paciente tiene unas necesidades distintas. En el caso de este paciente, sus necesidades eran bañarse, hacer ejercicio, aprender a cocinar, llamar a su familia, pero hay otros pacientes que, por ejemplo, lavarse los dientes es algo ya demasiado grande, ¿sí? Para nosotros eso es muy básico, ¿cierto? Bañarse los dientes, bañarse, cambiarse, pero para un paciente con depresión es como nosotros correr 20 kilómetros sin parar, sin tener ningún entrenamiento previo, o sea, es demasiado esfuerzo para ese paciente, ¿sí? Entonces, hacemos una lista y de eso se trata la terapia de activación conductual, donde empezamos de lo más simple a lo más complejo con el paciente para empezar a activarlo, ¿sí? ¿Y ustedes qué creen que pase si, por ejemplo, ese paciente que no se bañaba o ese paciente que no se lava los dientes empieza a salir? ¿Qué pasa? ¿Qué creen que pasa? Avanza, ¿pero por qué? Ese patrón, ¿pero por qué? Porque uno rompe ese patrón. ¿Quién dijo? ¿Tú sientes o tú crees pertinente? ¿Tú crees? Sí. Muy bien. ¿A ustedes les ha pasado que ustedes piensan algo y cuando otra persona les hace la retroalimentación contraria, dicen, oye, yo pensaba que eso era completamente diferente? ¿Les ha pasado? ¿Sí? ¿Les ha pasado eso? Tal cual es lo que pasa con el paciente, y es que el ambiente empieza a retroalimentar al paciente y el paciente empieza a darse cuenta de que a medida que hace diferente, piensa diferente y se siente diferente, ¿sí? Entonces, por lo general, no sé por qué los seres humanos tenemos esa lógica. Mentira, sí sé por qué, pero no es por esta clase. No lo voy a explicar en esta clase.
pero los seres humanos tendemos a eso, ¿sí? Entonces, ¿qué creemos? Que para yo hacer algo bien, entonces yo tengo que sentirme bien y pensar bien para hacer bien. Y es todo lo contrario, ¿sí? Primero tengo que hacer diferente para pensar diferente y para sentirme diferente. Es como el perdón. De eso no se habla en clase, de hecho, con mis estudiantes no lo hemos hablado. Pero para que usted perdone a su pareja que le puso los cachos, si usted lo quiere perdonar o la quiere perdonar, cuando hablamos de terapia de pareja, hablamos de eso, de que hay que hacer conductas contrarias. ¿Sí? Entonces, actos de servicio. ¿Para qué? Para que en esos actos de servicio piense diferente y sienta diferente. ¿Sí me hago entender? Y lo mismo pasa con el paciente que tiene depresión. Entonces, a medida que el paciente se baña, ¿cierto? Sale, la gente lo retroalimenta, o el mismo entorno lo retroalimenta y él piensa, ah, no era tan grave, sí lo puedo hacer. Pero además, ¿qué pasa cuando usted se moviliza físicamente? Usted camina, corre como yo ahorita. ¿Quién hace ejercicio aquí? ¡Ah! Es que máximo las escaleras de aquí. Cuando uno corre, camina, ¿qué libera su cerebro? Pero que háganme un favor, me los devuelve a todos, incluidas a mis estudiantes. Entonces, uno libera una serie de sustancias, ¿cierto?, en su cerebro que lo llevan a sentirse más cómodo, a sentirse como... ¿A ustedes les ha pasado que después de que hacen ejercicio como que uno se siente como más animado, como chévere, como relajado, ¿sí? Ojo, si usted hace ejercicio y queda así como que me voy a morir, ¿sí? Y le duele 3 días el ejercicio y no pasa nada, es porque se sobreesforzó, ¿sí? Pero cuando usted hace un ejercicio acorde a su capacidad física, usted está contento todo el día. ¿Por qué? Porque hay endorfinas que lo liberan y eso ayuda a que nuestro paciente salga de ahí también. Entonces, la terapia de activación conductual es una terapia que funciona en diferentes problemáticas, funciona sobre todo para trastornos del estado de ánimo. También funciona para trastornos emocionales, pero la utilizamos más que todo en trastornos del estado de ánimo primero, porque imagínense ustedes que los pacientes tienen un orden de atención, ¿sí? No es como, uy, ¿qué le hago a ese paciente? Yo le voy a preguntar cualquier vaina. No, así no es, ¿sí? Uno organiza la sesión, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para el caso de la depresión, lo primero que trabajamos con ese paciente es activarlo, ¿sí? Para la ciclotimia, para la distimia, para trastornos de la conducta, trastornos afectivo bipolar, también, pero depende, siempre dependerá de los pacientes, siempre dependerá de cada caso. Para los trastornos emocionales, ¿cuáles son los trastornos emocionales? Todas las ansiedades, ¿cierto? Entonces, para los trastornos emocionales también utilizamos la activación conductual, pero la utilizamos después de que relajamos a ese paciente, que ya ahorita les vamos a explicar por qué. Dime. Ciclotimia, trastorno afectivo bipolar, ¿cómo te parece? Es un trastorno. Exacto. No, primero es actuar, luego pensar y luego sentir. Ah, pero eso es en terapia de pareja, para eso toca hacer una especialidad. O en efecto una maestría, ¿listo? Pero básicamente para responderte, eso es lo que uno trabaja cuando está buscando restablecer una relación y de pronto en esa relación hubo traición, hubo malestares que llevaron a el dolor y hay que perdonar, ¿sí? Entonces el perdón, todo el mundo habla del perdón como afuera, la gente habla del perdón como, no, obviamente estoy respetando aquí, ¿cómo se llama eso? La libre expresión y el libre... Se me olvidó, pero les voy a hablar como a palo, sí. Respeto todas las religiones, ¿sí?
Sí, pero eso tiene un nombre. Ay, pero es la Constitución del 91, no se me olvidó. Pero básicamente hay gente que habla del perdón y dice, no, o sea, se lo atribuimos a la religión. Y no, pídale mucho a Dios, que Dios le ayude a perdonar, pero usted dice, ¿y cómo? ¿Sí? O usted va de pronto a la iglesia, pero sigue ahí mal, ¿sí? No sabe cómo hacerlo, porque uno habla mucho de perdón y se lo atribuye o a una religión por lo general o al tiempo. El tiempo le ayudará a perdonar. Y usted puede durar 15 años con esa espinita ahí, porque nunca perdonó, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la base del perdón? Una conducta completamente contraria. ¿Sí? Hablando, por ejemplo, en términos de pareja, lo que se deja dentro también hay programas de activación conductual dentro de las parejas y es justamente eso, hacer acciones de servicio hacia el otro, hacer acciones de afirmación, ¿sí? Para el otro y a medida que eso pase, pues nuevamente se va reconstruyendo el vínculo. Pero terapia de pareja ni siquiera la ven en el pregrado. Entonces, cuando hagan una especialidad, y yo hice la clase sobre todo, listo, profesor, vamos a ver. Vamos a hacer una precisión porque me imagino que deben estar un poco involucrados en una asignatura llamada cognitivo y es algo principal. Estamos viendo a nivel histórico cómo han sucedido los ejemplos, las técnicas. En este momento seguimos recorriendo las técnicas basadas en la conducta, de la conducta hacia la cognición, hacia la emoción. Bien, vamos a llegar a las técnicas después cognitivas. Sí, ya vamos para allá. Pero estamos haciendo este recorrido para que yo también sea necesaria. Porque quizás de repente cuando van viendo cada terapia como que sienten que no, las van a ver todas y luego ustedes van a decidir cuál es la que les sirve a su paciente. ¿De acuerdo? Ya se les aclaraba porque así como las caritas. Sí, no, igual, o sea, como lo dice el profe César, no es como, ay, entonces solo, no, hay muchas, pero sobre todo es la pertinencia a la problemática. Miren, por ejemplo, yo soy terapeuta y conozco todas las terapias cognitivo-conductuales, por supuesto, pero yo como terapeuta, por ejemplo, no trabajo ABA. ¿Por qué? Porque no trabajo con autismo. ¿Sí? Segunda generación, trabajo ABEC, pero desde el ejercicio del procesamiento cognitivo. Yo soy terapeuta en trauma. Cuando un paciente vive trauma, ay no, pero se me va lejos la clase, después hablamos de eso. Ya ustedes han escuchado, mis estudiantes han escuchado, entonces ellas ahorita les van a contar. Hablando de terapia racional emotivo-conductual, que es la siguiente, hablemos de cosas con respecto a esta terapia. Entonces, la terapia racional emotiva es una terapia que busca modificar los núcleos del pensamiento que un paciente pueda llegar a tener. Entonces, súper sencilla, básica. Resulta que esta terapia también viene del pensamiento. Ya ahí estamos en terapias de segunda generación, ¿sí? Y básicamente lo que propone esta terapia o la base teórica de esta terapia es que existen pensamientos racionales y pensamientos irracionales, ¿sí? Los pensamientos racionales son pensamientos que están, son premisas que existen a partir de algo que fue verdad. Imagínense que yo tenía un paciente. Eso fue hace, yo estaba empezando mi vida como terapeuta. Y pues como ustedes escuchan de mi acento, no soy de aquí. O sea, sí soy, pero no soy. Yo nací en la costa, pero me mandaron a Bogotá y allá estudié y después aquí estoy aguantando calor. Entonces, cuando yo era terapeuta en Bogotá, pues eso siempre ha sido un camello. O sea, aquí llueve y es tranquilo, pero en Bogotá es un caos. O sea, de verdad todo se pone muy complejo. Y me acuerdo mucho, y me acordé y dije, lo voy a llevar a esa clase. Yo tenía un paciente, que el paciente pensaba que la gente lo rechazaba, ¿sí? Entonces, ese día como raro, de hecho mi celular está descargado ahora, siempre yo vivo con el celular descargado, ¿por qué? No sé. Ese día yo vivo en Bogotá y ambos íbamos tarde hacia el consultorio porque esa era la época en la que yo no era terapeuta online, porque todavía no había llegado la pandemia y teníamos ese pensamiento
inadecuado de que de pronto las terapias online no eran tan efectivas y ahora ya después de la pandemia sabemos que son muy efectivas y hasta hay investigaciones alrededor de eso. En ese momento yo tenía mi consultorio en Bogotá. Entonces llovió y mi celular estaba que se descargaba. Entonces mi paciente me llamó para decirme que llegaba un poquito tarde, porque mi paciente después de que llega 15 minutos tarde, se le cobra la sesión y no se atiende. ¿Sí? Eso pasa en mi casa. Entonces, el paciente me llamó para que lo disculpara, que el tráfico, no sé qué, y adivinen qué, se me apagó el celular. Y yo dije, no, sí, él me dijo, mira, es que me voy a demorar en llegar. Y yo le dije como, no, y pum, colgó, se me apagó el celular y yo en Transmilenio, peor. Yo total llegué al consultorio, esperé a mi paciente, pagué la hora del consultorio y el paciente nunca llegó. Y bueno, yo dije, de pronto algo le pasó. Pero después el paciente no me volvió a escribir para poder atenderlo en la siguiente sesión. Así que yo le escribí. El paciente no contestó. Pasó el tiempo, el paciente no volvió a consulta. Pasó el tiempo y el paciente me escribió después como, no sé por qué, pero a veces los pacientes le escriben a uno correos en Navidad. Y él me escribió un correo en Navidad, dándome las gracias por la atención, no sé qué. Y dentro de esas me escribió que él nunca había vuelto a asistir a consulta porque él pensó que como él iba tarde, yo ya lo iba a rechazar como terapeuta y le había tirado el teléfono y lo había apagado. Y por eso él nunca volvió. Es un caso de la vida real, a mí me pasó, ¿sí? Pero lo que pasaba con ese paciente es que, en efecto, el celular se apagó, ¿cierto? ¿Eso es un hecho? Eso es real. Pero hay algo irreal. ¿Qué fue lo que pensó ese paciente? Entonces, me rechaza la terapeuta porque voy a llegar tarde. ¿Eso era cierto? No, ¿cierto? Pero como los seres humanos tendemos a hacer asociación en el lenguaje, todo el tiempo estamos haciendo asociación, eso genera una creencia, que es lo que dice esta terapia acerca de los núcleos cognitivos. Una creencia central y es que las personas en general me rechazan. Todos. Y es característica de las creencias para los pacientes, es todos, nadie, siempre, nunca, ¿sí? Siempre dicen eso. ¿Sí? Ellos sobregeneralizan las cosas. Entonces, lo que dice esta terapia es que si bien existe un pensamiento real, un hecho, ¿sí? Como lo que pasó con mi paciente, hay otro que supone el paciente. ¿A partir de qué? A partir de una experiencia previa que él haya interpretado de una forma diferente. Y a partir de eso, pues él crea una creencia y así es como ve la vida. ¿Sí? Dime. Exacto, así es, tal cual, así es como lo propone. Hay muchas formas de explicarlo, pero esta es como la más sencilla, ¿sí? Entonces, básicamente lo que dicen es, bueno, entonces el paciente crea, haga de cuenta como ver el mundo con unas gafas de algún color, ¿sí? Las creencias son esas cosas que resultan movilizando al paciente porque se las cree, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las bases teóricas? Viene la terapia racional de Albert Ellis, ¿sí? Donde inicialmente se habla de la parte cognitiva. Hasta aquí vamos en cognitivo, ¿cierto? Bien, pero después dicen, no, pero espérate un momento, ¿cómo eso debe tener algo más? Ya no solamente es el pensamiento, sino que se acuerdan que arriba hablábamos de Beck. ¿Se acuerdan que arriba hablábamos de Beck y decíamos que la conducta opuesta hacía que se pensara opuesto, ¿cierto? Entonces, podríamos agregarle la parte conductual, pero además eso tiene un afecto en las personas. Eso hace que las personas se sientan de una forma diferente. Es cuando sale la terapia racional emotivo-conductual, ¿sí? ¿Y para qué problemáticas creen ustedes que aplica? ¿Ustedes creen que ustedes tienen pensamientos irracionales? ¿Sí?
Sí, ¿cierto? Yo creo que yo también los tengo. Todos los tenemos, todo tipo de problemática. Y aquí hay algo muy importante en esta diapositiva. Y es que, imagínense que la mayoría de los pacientes que asisten a terapia no tienen un trastorno. ¿Sí? A veces creemos que en clínica es como, no, el paciente que tiene un trastorno de ansiedad, un trastorno de depresión. No, la mayoría, de nuestros pacientes son este tipo de reglas en su cabeza que hacen que sean disfuncionales alrededor de diferentes áreas de su vida, ¿sí? Entonces, ¿cómo se hace el proceso? Básicamente son 3 pasos. Acá lo tengo. Ya supe qué era. Me asusté. ¿Hasta ahí van claros o no? ¿Claro el público? ¿Preguntas? ¿Sacamos una hoja compacta? Entonces, me están tomando fotos que no va a salir en confesiones de CAR, porque... Listo. Entonces, primero, mostrarle al paciente el pensamiento irracional. Entonces, básicamente aquí Elis habla de 3 momentos de la terapia racional emotivo-conductual y es, vamos a ver, por ejemplo, cómo el paciente se comporta, escuchamos el discurso del paciente y en el caso, pues, volviendo al ejemplo de mi paciente, lo que hacemos es mostrarle la idea racional, ¿sí? Entonces, si el paciente hubiera vuelto a consulta después de ese correo, yo le hubiera dicho, bueno, pero mira que tú me envías un correo diciéndome que tú piensas que yo te rechacé porque, pues, te colgó la llamada, ¿cierto? Pero lo que pasó en realidad fue que a mí se me descargó el celular. Entonces el paciente va a decir, sí, se te descargó el celular. Y ahí yo le muestro al paciente lo que le pasa. Pero lo que pasa es que tú unes un hecho con un pensamiento previo que de pronto ya tienes, que es irracional, y es que por eso es que la gente te rechaza, cuando no esperas una aprobación. Entonces el paciente, o sea, no fue que tú me rechazaras, es que se te descargó el celular y ibas en Transmilenio y no tenías forma ni siquiera de sacar el celular porque si no te matan. Y así pasa. Entonces que el paciente se dé cuenta de que ese es un pensamiento irracional. Ese es el primer paso de esta terapia, ¿sí? El segundo es mostrarle las consecuencias. Y es decirle, pero mira cómo esa creencia acerca de que todos te rechazan hacen que te quedes callado, que no tengas amigos, que no hayas venido a terapia, ¿cierto? Es mostrarle cómo ese pensamiento, esa creencia irracional lleva a ese paciente a que justamente por esa creencia deje de hacer lo que le da sentido a su vida, lo que lo hace feliz y se mantenga la problemática, porque hay algo muy importante en las terapias cognitivo-conductuales y es que nosotros no nos enfocamos en el pasado del paciente, ¿sí? Nosotros nos enfocamos en qué es lo que el paciente hace para que ese problema en el presente se mantenga. ¿Y qué hace ese paciente? Se queda quieto o no vuelve o evita las situaciones. Entonces, ¿eso mantiene el problema? Claro que sí, porque él quería venir a terapia, quería tener amigos y demás, pero su pensamiento, su creencia hacía que él se mantuviera en esos comportamientos inadecuados. Entonces, el segundo momento es mostrarle las consecuencias a ese paciente. Y el tercero es mostrarle cómo puede hacer una conducta opuesta. ¿Sí? ¿Qué creen entonces que debería yo decirle al paciente en conducta opuesta? Ya hablamos de conductas opuestas ahorita. Miren el ejemplo ahí. ¿Qué sería una conducta opuesta? Si mi paciente se queda callado,
no volvió a la consulta, no habla con nadie. Todo lo contrario. ¿Sí? Exacto, conductas opuestas. Pero obviamente a ese paciente le va a costar. Sí, ¿cierto? ¿Qué es lo primero que nosotros, ustedes alguna vez han ido al médico y como con varios síntomas y ustedes dicen, no, o sea, se sienten nerviosos y les da miedo lo que puedan llegar a tener? Y cuando van al médico y el médico le dice, ah, no, usted lo que tiene es un virus que está dando. ¿Usted cómo se siente cuando el médico le dice eso? Aliviado, ¿cierto? Usted siente como una sensación de control sobre eso. Eso pasa cuando nosotros educamos al paciente sobre la problemática. Ese siempre, siempre, siempre será el primer paso. Y es decirle, no, mire, lo que le pasa a usted es esto. Así es como usted está pensando. Pero además, mire las consecuencias de eso. Ahora, ¿qué debe hacer? Debe hacerlo. ¿Le va a costar? Claro que sí. ¿Por qué? Y uno le echa toda la parla. ¿Cierto? Que no es parla. Porque sé que aquí parla es otra cosa. Si no, le echa el cuento, como dicen acá. ¿Sí? Psicoeducación. ¿Sí? Entonces, uno busca que el paciente haga una conducta opuesta, mostrándole que cuando haga esa conducta opuesta, ese paciente va a tener un resultado opuesto. ¿Sí? Una paciente que en algún momento ella se fue del país y allí vivió como con gente nueva y demás, y eso le empezó a generar miedo porque la cultura era completamente diferente. Entonces ella pensaba que por ser colombiana la iban a rechazar y pues el trabajo tampoco se lo exigía, entonces ella dejó de hacer actividades con otras personas hasta el punto en que creó una ansiedad generalizada, todo le daba miedo. Ella al salir, cuando se le deja la ansiedad, cuando ya hablando de ansiedad y no de depresión, al empezar a salir y empezar a darse cuenta de que era bien recibida por las otras personas, ese pensamiento desapareció. O sea, conducta opuesta. ¿Es claro? ¿Dudas ahí? Bueno, entonces hasta ahí vamos con segunda generación. Ahora vamos a hablar de terapias que no han sido establecidas por la psicología. Hay terapias que han sido producto de lo que nosotros, digamos, en psicología hemos revisado, bueno, analizado, descubierto por medio de las teorías del aprendizaje, ¿cierto? Que empiezan aquí en la primera generación, donde se habla de Pavlov, se habla de Skinner, de Thorndike, etcétera. Luego hablamos de Beck, luego hablamos de la terapia racional emotiva, etcétera. Pero hay otras terapias que le sirven a la psicología, pero que no son propias de la psicología, ¿sí? Como por ejemplo esta terapia de la respiración diafragmática. Resulta que los seres humanos, cuando vivimos una situación de alerta, pues nos activamos un montón. Y con el tiempo empezamos a darnos cuenta dentro del recorrido de la primera, la segunda y la tercera generación, que no solamente era la conducta, sino que también había un componente muy importante y era el tema biológico. Resulta que cuando las personas percibimos que hay algo que es peligroso, pues nos activamos fisiológicamente y a veces ese puede ser una de las primeras técnicas, a veces no, por lo general, no en todos los casos, pero por lo general esa activación fisiológica se genera y hay que intervenirla de manera directa para disminuir como los niveles de malestar en el paciente. Es como cuando a un paciente, alguien tiene gastritis y también dolor en el codo. ¿Cómo es tu nombre? Gabriela. Me encanta ese nombre. Mi mamá se llama Gabriela. Entonces, Gabriela, ¿tú alguna vez has ido al médico por gastritis? ¿Y qué te mandan? Era grave. Pero a uno le da gastritis por falta de milanta o omeprazol en el cuerpo. No, ¿cierto? ¿Por qué le da uno gastritis? Comías mal. Exacto. Entonces, lo mismo pasa con algunas dificultades psicológicas, y es que
si bien la milanta en este caso a Gabriela le sirve para atacar la gastritis, la falta de milanta no es la que le generó la problemática, ¿cierto? Para el caso de problemas asociados a los trastornos mentales, sabemos que el paciente tiene una problemática por sus pensamientos, sus formas de concebir la vida, y que tiene una base biológica, pero sobre todo tiene comportamientos y pensamientos que en el presente son disfuncionales. ¿Saben qué es disfuncional? ¿Qué dijo? ¿Qué es disfuncional? Natalia va a perder la práctica, ya vi. La práctica se pierde, ¿sí sabían? A ver, yo les expliqué a ustedes ese de disfuncionalidad. Cuando hablamos de disfuncionalidad, es cuando nos damos cuenta de que eso no le sirve, no funciona, ¿sí? Pero también hablamos de desadaptatividad, y es que eso no le funciona al contexto, ¿sí? No, puede que algo me sirva, pero ¿se adapta a mi contexto? No. Entonces puede ser funcional, pero no adaptativo, o viceversa, ¿sí? Entonces, hablando de la gastritis, muchas veces uno sabe que de pronto le dio gastritis y que tiene que tomar milanta para disminuir en ese momento el malestar emocional que le produce. Pero a largo plazo uno tiene que cambiar, ¿qué? Los hábitos alimenticios. Este tipo de técnicas de intervención como la respiración diafragmática y la relajación progresiva es más o menos algo así. Y es que sabemos que primero, que si bien el componente de una problemática psicológica no es la falta de respiración o la relajación, sino que son los pensamientos y los comportamientos que nos hacen sentir mal, tristes, frustrados, o nos hacen sufrir, pues utilizamos estas técnicas como más o menos la milanta cuando uno la toma en la gastritis para disminuir el malestar emocional que produce la problemática inicialmente. Y después sí intervenimos a fondo con las otras técnicas de intervención. Entonces, estas técnicas que les van a explicar sus dos compañeras son técnicas que van más dirigidas, me hacen el favor, son técnicas que van más dirigidas a, si bien no se inventaron dentro de la psicología, ayudan a reducir el malestar fisiológico del paciente para después intervenir la problemática psicológica, ¿sí? Entonces, con eso le voy a dar paso a una de mis estudiantes estrellas, Wendy Torres. ¿Qué dijo? Que siempre me dijo Estados Unidos. Que siempre le digo eso a Wendy. Ahí ya van a empezar con los celos. Los estudiantes son celosos. Y en la evaluación docente dicen que uno exprese y la verdad es que todos uno los quiere a todos por igual. Mentira. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Wendy Torres. El día de hoy estaré hablando de la respiración diafragmática. Bueno, ¿qué es la respiración diafragmática? Es una técnica de relajación en la que una persona se concentra en respirar de forma lenta y profunda. Consiste en inspirar lentamente por la nariz y luego expirar por la boca utilizando el diafragma y los músculos abdominales. Las características. Se caracteriza por ser controlada y lenta, ya que permite un mayor intercambio de oxígeno y de dióxido de carbono. Profunda y completa porque al involucrar el diafragma se vuelve más profunda y completa, permitiendo una mayor relajación de los tejidos. Requiere de atención y concentración a la hora de respirar, porque ayuda a calmar la mente y a reducir el estrés. Y actúa de manera inmediata, reduciendo la tensión y el estrés en pocos minutos. Las bases teóricas, pues. Teoría de la relajación del sistema nervioso. Se basa en la comprensión del sistema nervioso simpático y del sistema nervioso parasimpático. Los dos sistemas más importantes del sistema autónomo. Estos controlan las funciones automáticas del cuerpo, como la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la respiración. Y se relacionan con las respuestas del cuerpo al estrés y la relajación. El sistema nervioso simpático está asociado con la lucha o huida. Un ejemplo,
Cuando una persona está en una situación estresante, ¿qué hace? Se activa el sistema nervioso simpático. Entonces, por ejemplo, te están robando. Tú en tu casa dices, o sea, estás normal y dices, no, que a mí me roban, yo entrego todo. Pero resulta que te están robando, entonces el sistema nervioso simpático se activa. Entonces, ¿qué haces? Puedes correr, te tiras de la moto, le peleas al ladrón. Hay casos. El sistema nervioso parasimpático está asociado con la respuesta de descanso y digestión. Cuando una persona está relajada, entonces el sistema nervioso parasimpático se activa, lo que hace que disminuya la frecuencia cardíaca y se relaje, descansa. Entra en un estado de recuperación y digestión. Teoría de la presión negativa. Es un principio clave en la respiración diafragmática y en la mecánica pulmonar. Esta teoría se refiere a los cambios de presión que ocurren dentro de los pulmones al momento de respirar. Durante la inhalación, el diafragma se contrae y se aplana. Esto aumenta el espacio en la cavidad torácica. Sí, lo que disminuye la presión dentro de los pulmones. Un ejemplo, cuando el aire está entrando a los pulmones, el aire que entra tiene una mayor presión que el aire que está dentro. Esto se llama presión negativa, por lo mismo, porque el aire que entra tiene una mayor presión. Entonces, durante la exhalación se relaja el diafragma y al pasar esto la cavidad torácica se reduce, lo que aumenta la presión dentro de los pulmones. Entonces, cuando el aire se expulsa, ya el aire tiene una mayor presión que la que está afuera, que la presión atmosférica. John Mayo fue un físico y matemático irlandés del siglo XVII y contribuyó significativamente a la comprensión de la presión y la respiración. ¿Para qué trastornos o problemática aplica? Para estrés y ansiedad, porque reduce los niveles de estos estrés y ansiedad, ya que se activa el sistema nervioso parasimpático, entonces hace que se reduzca la frecuencia cardíaca, que causa el estrés. Para los trastornos respiratorios, porque puede mejorar la función pulmonar y facilitar la respiración. Para el dolor crónico, porque mejora la gestión al dolor crónico y reduce las respuestas al estrés. Y para los trastornos del sueño, porque puede facilitar la conciliación de este mismo. Esto ahorita lo hago. Un ejemplo. Paciente masculino de 38 años acude a terapia porque ha estado experimentando niveles significativos de ansiedad debido a su trabajo exigente y problemas personales. Ha estado sintiendo palpitaciones, sudoración y dificultad para respirar, especialmente cuando se enfrenta a situaciones estresantes. El psicólogo lo guía a través de ejercicios de respiración diafragmática y le pide practicar regularmente en casa. Y con la práctica y en conjunto de otras técnicas terapeutas, el paciente aprende a mejorar mejor su ansiedad. ¿Por qué el psicólogo utiliza esta técnica? Porque el paciente aquí presenta síntomas, palpitaciones, sudoración, dificultad para respirar, que son síntomas físicos. Entonces, utiliza la respiración diafragmática para activar el sistema parasimpático para que estos síntomas se reduzcan en el paciente. Ahora les voy a pedir su colaboración porque vamos a hacer una actividad. Pónganse cómodos, dejen todo lo que tengan en las piernas, recuéstense en la silla, cierren los ojos. Todos ustedes también, todos. Siéntanse derechos. Ahora sí, cierren los ojos. Cierren los ojos, concéntrense. Coloquen una mano en el pecho y la otra en el abdomen por encima del ombligo. Una en el pecho y la otra en el abdomen. Cierren los ojos, concéntrense. Inhalen lentamente por la nariz. Cuenten hasta 2 y a medida que inhalen, el abdomen debe empujar la mano. El pecho debe permanecer quieto. Exhale por la boca, con los labios juntos. Cuenta hasta 4 y a medida que expulsa el aire, debe sentir que el estómago se hunde.
Repítanlo, inhalen y luego exhalen. Traten de hacer que la respiración se vuelva lenta y traten de mantenerla. Concéntrense en cómo el abdomen se mueve hacia adentro y hacia afuera. Traten de mantenerse enfocados, concentrados. Bueno, ahora abran los ojos, calmados. Ya lo ves. Bueno, esta técnica se debe practicar, sí, de 5 a 10 minutos, si no, cada lo hicimos rapidito porque están pidiendo. Se puede hacer acostado, se puede hacer cuando estás haciendo actividades, y la idea es que se practique de 2 a 4 veces a la semana. Esta es una técnica que se le deja al paciente para que la realice frecuentemente en su casa, cuando hace algunas actividades que le causen estrés, ansiedad, que le den nerviosismo. Por ejemplo, practicar para Exacto. Cuando se sientan así, nerviosos, ya. Ya. muy importante, digamos, profe, ¿puedo utilizar algunas de estas técnicas en el caso? Imagínense que mi caso, mi paciente tiene puedo utilizarlo, aunque no sea positiva, pues, bien, porque la idea es poder armar como especie de un rompecabezas que al final le den una misma paciente. Podemos utilizar las primeras sesiones de la progresiva o respiración diafragmática para enseñarle a manejar los ciclos fisiológicos y lo podemos combinar con activación conductual, terapia cognitiva o algunas de las terapias. ¿De acuerdo? No va a ser nada. Vale, mucho gusto a todos. Mi nombre es Melanie Jarrieta, también de 9º semestre de las prácticas 1 clínicas. Voy a hablarles hoy sobre la relajación progresiva. La relajación progresiva es una técnica que consiste en tensar y destensar todos los grupos musculares hasta alcanzar un estado de relajación y bienestar. La técnica de relajación progresiva de Jacobson nos ayuda a aquellos momentos que tenemos estrés. Es una respuesta producto a aquellas situaciones que nos pueden agotar física, mental y psicológicamente. Bases teóricas. Me pasa lo mismo. Bases teóricas. Edmund Jacobson descubrió que la alteración nerviosa y la ansiedad producían contracciones musculares. En consecuencia de esto, diseñó un método de relajación con el objetivo de reducir la tensión muscular. También incluyó algunos aspectos biológicos que se basan en el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo es el encargado de las funciones de los órganos vitales. Encontramos también el sistema parasimpático, que es el encargado de las situaciones de huida. Y el sistema parasimpático, que es el encargado de generar aquellas situaciones que estén en calma. Características. Es un método sencillo de aprender, facilitando que la relajación sea más fácil. Evita la utilización de estrategias de apoyo para no generar dependencia de ellas. La generalización de las habilidades se produce a través de la práctica diaria para así obtener mayor aprendizaje de esta. Y reduce al máximo la tensión presente en los músculos. ¿Para qué trastorno o problemática se aplican? Tenemos el estrés, trastorno de ansiedad y depresión. Aplicación. Jacobson, cuando estaba investigando sobre el tono muscular, hizo el hallazgo de la tensión muscular. Entonces, en esta se ven 2 fases. La fase de tensión, que cuando se hace un esfuerzo, uno de los ejercicios es tener el brazo y, ¿cómo se dice? Tensionar la mano y el brazo, y al momento de que hacemos la tensión, los músculos se tienen que ver la contracción. Y en la fase de tensión no tenemos que tener ningún esfuerzo activo. Esta práctica se basa primero en 16 grupos musculares
los cuales se realizan por unas semanas en un tiempo de 30 a 40 minutos. Cuando ya se tenga una práctica avanzada de este, se va a reducir a 4 grupos musculares. Un ejemplo, paciente masculino de 36 años, casado, sin hijos, de profesión militar, en la actualidad vive con su mujer con la que mantenía una buena relación, pero actualmente ha tenido muchos problemas. Acude a consulta aquejado de un problema para iniciar y mantener el sueño, acompañado de frecuentes despertares durante la noche. Cree que estos están cansados causados por los cambios y exceso en los turnos de su trabajo como militar. Su problema va acompañado de otra serie de síntomas como cansancio, agotamiento, dolores en los cervicales, en la espalda y en el estómago, aceleración, dificultad para pensar y concentrarse, sentimientos de descontento en su trabajo, tensión muscular, irritabilidad y mal genio. Aquí uno de los síntomas que podemos ver y en los que se obtendría la técnica sería el agotamiento, dolores en los cervicales, en la espalda, aceleración y tensión muscular. Entonces, con estos síntomas podemos realizar la técnica. Bien, buenas tardes, me presento, mi nombre es Natalia Benito. Hoy les vengo a hablar sobre la terapia analítico-funcional, que esto hace ya parte de lo que es las terapias de tercera generación, es decir, que tienen que ver con la parte cognitiva y la parte conductual. Entonces, para esto primero debemos entender por qué hablamos de analítico-funcional, y esto es porque se hace énfasis en el análisis funcional de la conducta. También es importante mencionar que con esta terapia se busca tratar no los síntomas, sino la causa de que estos aparezcan. Bien, esta forma de psicoterapia es aparecida en el contexto del conductismo radical. Se fundamenta teóricamente con los principios del aprendizaje, especialmente con lo que es la tradición operante, el análisis funcional del lenguaje y la derivación de las funciones cognitivas. Aquí se hace especial énfasis y relevancia en lo que es el comportamiento que tiene el paciente dentro del contexto terapéutico. Esto como una forma válida de sus comportamientos reales. Se hace esto con el fin de saber qué conductas se quieren modificar en el paciente a lo largo de todas las sesiones, con el objetivo de añadir nuevas funciones, contingencias que puedan ser generalizadas en el contexto fuera de la terapia. Es decir, que esas nuevas funciones y nuevas contingencias que se le brindan al paciente puedan ser puestas en práctica por este mismo en su vida diaria. Aquí es importante mencionar que la vinculación positiva entre terapeuta y paciente es de suma importancia, porque desde aquí es que se busca justamente promover el cambio conductual hacia comportamientos y creencias más adaptativos. En cuanto a las características, bueno, aquí en general lo que hace especial a esta terapia es que, como lo mencioné anteriormente, se le da mucha importancia a lo que hace y dice el paciente en la propia sesión. Esto dado que el tratamiento... Por eso yo no voy a ser profesora. ¿Todo diciendo? Ya. Ya. Cuando el paciente sale. El tratamiento es más eficaz cuando los problemas de conducta del paciente pueden ser mostrados en la terapia o pueden ser evocados de cierta manera. También se tiene que tener en cuenta que el terapeuta tiene que tener la capacidad de discriminación necesaria para analizar las conductas clínicamente relevantes. Sobre conductas clínicamente relevantes ya lo vamos a hablar más adelante, que todo esto se da, todo lo que se menciona se da a través de lo que es la oportunidad de aprendizaje en vivo. Ahora sí, oportunidad de aprendizaje en vivo, que es lo que se basa prácticamente toda la terapia. Aquí hablamos de conductas clínicamente relevantes, encontramos dos tipos, la conducta clínica relevante 1 y la conducta clínica relevante 2. En la primera hablamos de aquellas conductas o comportamientos que tiene el paciente cuando llega a consulta por primera vez. Estas pueden ser expuestas por el mismo paciente dentro de su motivo de consulta. Por ejemplo, un paciente que llega como motivo de consulta porque nunca ha tenido relaciones sentimentales. Una conducta clínicamente relevante puede ser que es que evita hablar de sus sentimientos. Sí, ahí tenemos una conducta clínicamente relevante. Cuando hablamos de conducta clínicamente relevante 2, hacemos
señal de aquellas mejoras que se pueden dar a medida de las sesiones. Para esto es importante tener en cuenta y conocer todos aquellos procesos de reforzamiento que hacen parte de las terapias de primera generación. No me agarré. Hacen parte de las terapias de primera generación. Cuando hablamos de conductas clínicamente relevantes 2, hablando del ejemplo anterior del paciente que no tiene relaciones sentimentales porque evita hablar de sus sentimientos, y durante toda el avance de las sesiones ya comienza a mirar fijamente al terapeuta cuando habla de sus propios sentimientos, ya hablamos de conductas clínicamente relevantes 2, ya que se ve una mejoría. Y es justamente esta conducta que vamos a buscar reforzar. Aquí es importante tener en cuenta el conjunto de atribuciones o creencias que el paciente hace hacia su propio pensamiento, o sea, la justificación que éste le da a su conducta. En cuanto a bases teóricas, como lo mencioné al principio, pues esto viene del conductismo radical de Skinner, supongo ya lo deben conocer. Esto se da después de que Skinner saca una obra que se llama Verbal Behavior, que es traducida a conducta verbal. Con conducta verbal nos hacemos referencia a lo que es la lingüística, el lenguaje y el habla. Entonces aquí aparece Robert, ¿eso van ahí? Bueno, Robert Kohlberg, que entre otros conductistas menciona que consideraban esto como una base para los nuevos tratamientos de tercera generación, y de aquí aparece justamente su propuesta, que es integrada con un análisis funcional tradicional, pero en contextos clínicos, que tienen como aspecto más original lo que es el moldeamiento justamente de las conductas. ¿Para qué trastornos o problemáticas aplica? Bueno, aquí aplica para cualquier trastorno que genere conductas desadaptativas, como por ejemplo la autoestima, trastornos del estado de ánimo, trastornos de la personalidad, depresión, trastornos provocados por trauma, entre otros. En cuanto a la aplicación, digamos que podemos hablar de 3 aspectos o 3 estrategias a tener en cuenta. En la parte 1, que es la atención a las conductas clínicamente relevantes, es decir, a saber distinguir, como lo dije al principio, esas conductas que tiene el paciente. En cuanto a la estrategia 2, es provocar. Esto se hace a través de procedimientos comunes de terapia de conducta, por lo menos lo que es el ensayo conductual. Y por último, debemos reforzar justamente esas conductas clínicamente relevantes 2. Aquí se refiere al cuidado y fortalecimiento que el terapeuta ejerce sobre las mejorías que se producen dentro de la sesión. Ahora tenemos un pequeño ejemplo. Una mujer deprimida principalmente porque no tiene amigos, evita el contacto ocular durante la consulta, contesta las preguntas hablando prolongadamente de manera tangencial y dispersa, tiene una crisis detrás de otra y se enfada con el terapeuta cuando éste no tiene la respuesta que ella espera. Entonces, hablando de lo que son conductas clínicamente relevantes, en este caso, ¿cuál cree usted que serían las conductas clínicamente relevantes 1? Siendo lo que ya hablamos que estas hacen parte de lo que expone el paciente dentro de su motivo de consulta. Evita el contacto ocular. ¿Cuál más podría ser? Que habla de manera tangencial y dispersa, ¿cierto? Podrían ser unas conductas. Entonces, lo que se busca con esta conducta clínicamente relevante 1 es la extinción y reforzar una mejoría en esto. Entonces, ¿qué sería una mejoría de esa conducta y qué entraría en conducta clínicamente relevante 2? Si el paciente hace qué. Si el paciente hace qué, entraría en conducta clínicamente relevante 2. ¿Qué mejoría debería tener el paciente durante la sesión? Que ella mira los ojos al terapeuta, que se centre más en la conversación que tiene con ¿sí? Que la conversación no sea tan dispersa y que quizás no se enfade al momento de que el terapeuta no le dé una contestación exacta de lo que ella quiere escuchar. Sería eso. Gracias. Entonces, estas terapias conceptuales hacen parte ya de una evolución más reciente que se integra dentro de la tercera generación. Es lo más actualizado, por así decirlo. Sí, las terapias contextuales, hay muchísimas terapias contextuales,
Pero la profesora nos va a contar algunas de ellas, sobre todo las que más. Bueno, chicos. Ahora entonces vamos a hablar, ya estamos en la tercera generación. Entonces, les voy a explicar un poco esta parte que es muy importante porque imagínense que estas son las terapias como las últimas en Guaracha. Sí, es lo último. Sí, es como lo más top de lo top ahora en consulta y que nos ha venido demostrando últimamente que tiene mucha eficacia. Para hablar de terapias contextuales hay que tener como, no es como simplemente usted estudiar la carrera y ya, sino que usted tiene que hacer un ejercicio de certificar. Y ustedes dirán, ay, qué presuntuosos, ¿por qué? Imagínense que las terapias contextuales tienen algo muy importante y es que tienen en cuenta el terapeuta. ¿Sí? El terapeuta es clave para el proceso de atención y para uno poderse certificar en terapias contextuales tiene que pasar por las terapias contextuales. ¿Sí? Entonces, cuando usted recibe el proceso de entrenamiento, usted recibe las técnicas, usted las hace, las tiene que practicar usted también para usted poder entender cómo funcionan. Pero además, en estas nuevas terapias hablamos de cosas más guiadas hacia lo que la gente quiere en su vida. Entonces, las terapias contextuales, vamos a hablar un poco de bases filosóficas y teóricas de la terapia de aceptación y compromiso, el contextualismo funcional, la conducta gobernada por reglas, la teoría de los marcos relacionales y el rol del terapeuta. Eso es como la física cuántica de la psicología, como peor que estadística. Entonces, pero usted no se preocupe que se lo traímos súper sencillo para que lo pueda entender. ¿Cuál es el objetivo? Comprender los principios y técnicas básicos para la implementación de la terapia de aceptación y compromiso en la práctica clínica. Entonces, hasta aquí ya vimos lo que son las terapias de primera generación, ¿cierto? En donde hablamos de la conducta, luego hablamos de la parte cognitiva y ya luego hablamos de la parte de la tercera generación. Resulta que aquí, en las terapias contextuales, ya no se trata de hacer intervención ante una problemática. Si ustedes se fijan antes, en las otras técnicas de intervención, se dice, vamos a hacerle una intervención. Una cosa es hacer prevención. Prevención es cuando usted sabe que algo no ha pasado, pero que puede pasar, ¿cierto? Y usted le hace prevención a eso, ¿cierto? Promoción es ¿qué? ¿Qué sería promoción entonces? Buscar que algo se dé más, que la gente lo conozca más y que lo practique más. Mientras que en la intervención es cuando usted por lo general ya sabe que hay una problemática y que usted la interviene. Pero en las terapias contextuales se dice no solamente es intervenir la problemática y disminuir un sufrimiento, sino es buscar que esa persona, además de que disminuya el sufrimiento, por medio de la terapia psicológica pueda encontrar una vida valiosa. Es decir, que dejamos de ver solamente el sufrimiento que tiene el paciente en cuanto a su motivo de consulta. Ejemplo, un paciente que pueda llegar a tener ansiedad social y hacemos la intervención de la ansiedad social, pero además buscamos que ese paciente construya una vida con sentido, ¿sí? Y básicamente aquí es donde empieza el tema de estar saludable. Entonces, Hayes es uno de los que principalmente habla de eso. Hace poco estuvo aquí en Colombia. Desafortunadamente no pude ir a verlo, pero es una persona muy top. Ahorita van a ver que les voy a dejar videos y cosas para que lo puedan ver a él. En Colombia esto casi todavía está en auge, pero como ustedes cuando lleguen a la práctica clínica, o sea, más o menos en 2 años, ya en 2 años seguramente esto ha avanzado más. Y la idea es que usted ya desde aquí sepa más o menos cómo funciona, para que cuando llegue allá no llegue tan perdido o perdida. Entonces, Hayes habla de lo siguiente: la miseria humana solo puede entenderse en el contexto del logro humano, porque la fuente más importante de cada uno es la misma actividad simbólica humana. ¿Qué quiere decir Hayes?
Él dice, acá no se trata de que sea bueno o sea malo, no se trata de quitar, ni de poner, ni solamente de intervenir, sino se trata de qué tanto eso le sirve al paciente. ¿Sí? Entonces, antes hablábamos de pensamientos distorsionados, ¿no? En la segunda generación, y decíamos es que el paciente tiene una distorsión cognitiva, ¿cierto? Y entonces lo que vamos a buscar es reestructurar al paciente por medio de acciones distintas. Mientras que aquí él dice, no, espérese un momento. Ya no se trata de que ese pensamiento se cambie. Ese paciente tuvo ese pensamiento en algún momento, o esa forma de pensar, o esa forma de comportarse, porque eso en algún momento le sirvió. Entonces hay que ver el contexto en el que le sirve ese comportamiento a ese paciente, pero además, cómo ese paciente es feliz, ¿sí? Y se tiene muy en cuenta el terapeuta. Entonces, acá hablamos de las terapias de tercera generación. Ahora, ¿cuáles son las bases teóricas y filosóficas de la terapia de aceptación y compromiso? Las establece como el contextualismo funcional, el ejercicio viene obviamente, no es algo que venga solo en sí mismo, sino que también tiene bases teóricas de la segunda generación y la primera generación, pero se le une el contextualismo funcional. Hablemos de qué es eso del contextualismo funcional, porque eso suena como súper enredado. Ahí ven una silla rota, ¿cierto? Entonces, pensemos en que tenemos la silla rota y que nos puede servir para algo. ¿Para qué te puede servir esa silla? Para venderla por chatarra. ¿Para qué te sirve a ti? ¿Para qué la puedes usar? Como un butaco de segunda opción. ¿Para ti? ¿Para ti? ¿Para qué te serviría una silla de 3 patas? Para poner una mata, sería como algo muy de la generación de ustedes, ¿no? Aesthetic. ¿Qué más? ¿Qué más? Les da risa porque saben que es verdad, ¿no? Cogieron esa palabra de pastel y entonces ahora la usan para todo. Por allá, ¿para qué utilizarían esa silla? Para poner una mata. ¿Qué más? Le podría cortar las otras 3 y usarla. ¿Quién más? Para ponerle leña para el sancocho. El agropecuario de corazón, Natalia. ¿Qué más? ¿De qué? De lujo, ¿cierto? Puede ser para varias cosas, ¿cierto? Entonces el contextualismo funcional es, fíjense que cada uno tiene unas características diferentes. Unos dijeron que para matas, otros dijeron que para sancocho, otros dijeron que para venderla, otros dijeron que para reutilizarla, otros dijeron que para quitarle todas. O sea que no se trata de las cosas en sí mismas, sino de cómo yo veo que eso me puede servir según el contexto, ¿sí? El contextualismo funcional habla justamente de eso. Entonces, un ejemplo aquí puede ser para hacerle una broma a alguien, ojalá que no pase en este ambiente académico, para demostrar errores de diseño en una clase, para mejorar el balance y la coordinación y la fuerza de los músculos, ¿sí? Entonces, justamente el contextualismo funcional ya entonces avanza más allá del modelo mecanicista, en donde se habla de que sí debe haber una problemática, como lo que mencionamos, y eso se debe modificar, sino que es en qué punto eso tiene una función en mi vida y cómo eso me sirve o no. Acuérdense de lo que les acabo de decir, ¿me sirve o no? ¿Qué características son importantes en el evento completo? Es decir, el contexto completo, ¿sí? Cómo la persona se comporta en todo el contexto en el que se desempeña, cuál es el rol que esa persona tiene dentro de ese contexto y cuál es la verdad pragmática que hay alrededor de eso. ¿Qué está haciendo con eso? ¿Sí? Ahora, bueno,
Conductas gobernadas por reglas. Se parece un poquito a lo que hablábamos de la segunda generación, y es el tema de cómo entonces yo hago o ejecuto una serie de comportamientos que me llevan a mí a tener una serie de una serie de consecuencias que de pronto hacen que me sirva o que me haga sufrir, ¿sí? ¿Y cuáles son las conductas gobernadas por reglas? Tiene 3 características importantes: acatar, rastrear y aumento. Y tenemos esas 3, bueno, aquí, ¿cuál es el objetivo de la terapia de aceptación y compromiso? Porque sé que esto lo van a ver de pronto más adelante y que para ustedes es como súper complejo, pero se los voy a explicar como tan sencillo. Resulta que a veces los seres humanos somos rígidos mentalmente, ¿sí? Y es donde tenemos una serie de comportamientos o creencias o creencias y comportamientos que están guiados bajo una regla, ¿sí? Entonces, esto tiene que ser azul o esto tiene que ser de esta manera, ¿sí? Esto debería funcionar. Si mi novio está en línea, ¿cierto? Me levanto y son las 8 de la mañana y lo primero que hace uno hoy en día, que está muy mal, es coger el celular. ¿Qué hora es? Y de una entro a revisar el WhatsApp. Y pensemos en que tengo novio, ¿sí? Y entonces miro el celular y veo que mi novio no me ha escrito, ¿sí? Casos de la vida real. Y entonces resulta que en el mismo WhatsApp yo tengo otro grupo de amigos míos, amigos de mi novio, y obviamente mi novio está ahí metido también, ¿no? Y veo que mi novio no me escribió a mí, pero sí escribió en el grupo. Entonces yo digo, ya todas se ríen, ¿no? Mi novio escribió primero en el grupo y no me saludó ni me dijo los buenos días a mí primero. O sea que mi novio debería, ¿qué? ¿Morirse? No. ¡Oh, por Dios! Tenemos una posible paciente. Entonces, mi novio debería escribirme a mí de primeras, ¿cierto? ¿Eso qué es? Una regla, ¿sí? Que ha sido seguramente reforzada socialmente porque entonces se habla en el grupo de las amigas que lo primero que uno debe hacer es saludar al novio o a la novia de primeras, o porque uno lo ha visto socialmente de esa manera y se convierte en una regla, ¿sí? Y esa regla me hace sufrir, entonces yo entro en una pelea con mi novio por esa razón, ¿sí? Entonces tenemos acatar, comportamiento que se genera y se mantiene por reforzamiento social. Yo estoy impresionada de las redes sociales. O sea, cuando empezó Instagram, yo me acuerdo por allá en el 2013, que tenía unos filtros horribles y uno subía cualquier vaina, y decía, esto no va a tener ningún éxito. Pero resulta que, por ejemplo, ayer atendí a una paciente y ella me decía, yo no quiero avanzar, o sea, yo siento que no voy a poder porque es que yo entro a Instagram o a TikTok y veo que todo el mundo se está casando. Todos, yo entro y entonces me sale la publicidad de la mujer, de la novia, de los vestidos de novia, de matrimonio, y entonces yo pienso que todo el mundo se está casando y yo no. ¿Sí? Entonces, o yo veo que todo el mundo sube este tema del TikTok. Yo sí tengo TikTok, Instagram no. Y lo tengo porque me hace reír un montón. Y ese tema de los trends de TikTok. Entonces yo lo hago, alguien me da like, reforzamiento social. Entonces yo ¿qué hago después? Subo otro, ¿cierto? Y después de una me volví tendencia en TikTok. ¿Qué hago yo? Subo otro, ¿cierto? O subo una foto, me veo linda o lindo. Y me reaccionaron 15 personas. ¿Qué hago yo? Acatar, ¿sí? Rastreo, comportamiento que se refuerza el contacto con los reforzadores naturales especificados por la regla. Cuando son inadecuadas, no se pueden testear, son autocumplidas o solo aplican a situaciones modeladas por contingencia. Eso suena re técnico, ¿sí o no? Súper técnico.
Es el ejemplo que les acabo de poner del novio, ¿sí? En algún momento por allá, esa regla se creó. No tiene que ver inmediatamente, no es que haya un evento cercano con el otro, ¿sí? No es que tenga una asociación, pero yo la creé. Yo solita dije, es que él debe escribirme a mí de primera, ¿sí? Y vi que pasa mucho en este salón porque muchos se rieron. Aumento. Comportamiento generado por una regla que establece o altera el valor de la contingencia cuando el objetivo del proceso puede no estar necesariamente relacionados con el objetivo final. Ya les voy a explicar eso. Entonces, marcos relacionales. Miren, cuando yo estudié marcos relacionales, yo hubiera querido tener una profesora como el profe César, como yo, que les voy a explicar eso. Esto me parece súper complejo. Pero el día que lo entendí, me volví exitosa en la terapia clínica. Me siento vendiendo un curso cuando digo eso. Y es que de verdad los marcos relacionales son la clave para este tipo de terapia. Yo les voy a poner un ejemplo. Cojan dos cosas que tengan en su pupitre ya. Mi celular. Ay, mi cabeza. Ay. Bueno, ¿ya los cogieron? Listo. Allá tú. ¿Cómo es tu nombre? ¿Joan? Joan, ¿cómo un objeto se parece al otro? Los dos tienen Bluetooth. Muy bien. Allá. ¿Eileen? ¿Cómo un objeto se parece al otro, Eileen? A ver, a ver. En un espejo se puede mirar y en un reflejo del celular también. A ver, alguien a quien no le haya preguntado. Gabriela. De pronto con la forma. Ok, muy bien. ¿Cómo es tu nombre? Ani. Ani, ¿tiene frío? Ah, bueno. ¿Cómo se parece una cosa con la otra? Ok, muy bien. Ahora, ¿cómo, Joan, el primer objeto es mejor que el segundo objeto que tienes en tus manos? ¿Cómo? ¿Cómo uno es mejor que el otro? Uno tiene mayor inteligencia que el otro. Allá, ¿Neil? Sí. Uf. En el espejo se ve mejor que en el celular. Gabriela. Muy bien. Ahora, Joan, ¿cómo el primer objeto es papá del segundo objeto? Ok. Eileen. Muy bien. ¿Gabriela? Uh-huh. Muy bien, ¿sí? Resulta que los marcos relacionales es eso que ustedes acaban de hacer, uno no se lo pregunta todo el tiempo, ¿cierto? Uno ni siquiera al principio encuentra la relación, pero si uno decide hacerla, la hace, la relaciona, a pesar de que sean completamente diferentes, objetivamente distintos. Pero todo el tiempo los seres humanos estamos haciendo asociación de diferentes cosas. Y eso, de una u otra forma, es lo que hace que nosotros construyamos letras que son diferentes en palabras que se convierten en una frase, frases que se convierten en algo que tiene sentido que hace que nosotros actuemos y suframos o vivamos bajo una vía valle. ¿Sí? Todo el tiempo hacemos asociaciones, asociaciones, asociaciones. Así no tenga absolutamente nada que. Les voy a poner un ejemplo aquí. Bueno, buenas tardes, mi nombre es María José Ucros. En el día de hoy, básicamente, los voy a invitar a hacer reflexión sobre el poder del pensamiento
para hacernos sufrir y qué hacer para quitarle el poder a este. Bueno, tenemos entendido y básicamente todo el tiempo somos conscientes de que el pensamiento es una técnica o una manera esencial de nuestra humanidad. Nosotros lo utilizamos todo el tiempo. ¿Se han preguntado qué haríamos nosotros sin el pensamiento? Bueno, y también estos mismos pensamientos muchas veces no son agradables, incluso pueden herirnos. Uno de estos pensamientos puede ser muy repetitivo. Me pregunto si de alguna manera tienen pensamientos negativos de sí mismos. Bueno, uno de estos puede ser también que no sirven para nada, soy una mala persona, uno peor, soy una basura. Entonces, todo este tipo de pensamientos básicamente radican en que nosotros generalmente miramos la manera, nos miramos desde el pensamiento y no miramos el pensamiento. Voy a ponerles un ejemplo muy práctico que podemos hacer, es que miren cualquier objeto que tengan a la mano, cualquier objeto que quieran. Ya lo tienen a la mano. Bueno, entonces los vamos a observar y van a buscar cualquier tipo de argumentos para criticar ese objeto, cualquiera. No critiquen a su compañero, no critiquen a su compañero. Cualquier tipo. Sí. Obsérvenlo y busquen cualquier tipo de argumentos para criticarlo. Yo puedo encontrar aquí en este objeto que tengo para criticarlo, quizás no es de la gama que a mí me gusta. No es de la gama que a mí me gusta, quizás a mí me gusta un iPhone. Tampoco es el color que me gusta y aparte está roto. Tiene muchísimos más defectos. Entonces, así pasa con nuestros pensamientos hacia nosotros mismos. Muchas veces estos pensamientos que nosotros tenemos pueden jugar un doble filo en la mente porque siempre la mente tiende a justificarnos por cualquier cosa. Aquí un claro ejemplo, este que les digo, siempre vamos a encontrar, muy fácil es mirar, criticar al otro, pero muy poco nos criticamos hacia nosotros mismos. Entonces, nosotros en la práctica 1 creamos con el paciente, hacemos este tipo de técnicas, todo lo que les he estado explicando se llama difusión cognitiva y es tratar de que el paciente entienda la relación que tiene consigo mismo desde su pensamiento. Las cosas que nosotros creemos y básicamente también decimos hacia nosotros mismos es algo que nos dijeron en algún momento. Quizás aquí alguien es mamá, papá, ¿no? El profe. Bueno, pues acá yo puse un ejemplo como soy buen padre, soy de confianza y puse 2 positivos y 1 negativo. Entonces, el ejercicio es cuestionarnos acerca de ese pensamiento que tenemos negativo de nosotros mismos. Si eso que yo creo, por ejemplo, el ejemplo que les puse, que si soy una basura, ¿será que lo soy todo el tiempo? ¿Será que en todo momento tengo ese pensamiento? Y añadir, o no. ¿Será que soy una buena persona todo el tiempo? O quizás soy una buena persona, pero en momentos soy una mala persona. ¿Qué tipo de conductas son las que me llevan a ser una mala persona? Ahora, ¿de dónde viene ese pensamiento? ¿Fueron ustedes mismos o fue que otra persona en algún momento se los dijo? Quizás viene también desde nuestra crianza, nuestros padres, quizás un amigo que nos dijo qué mala persona eres por no quererle tú prestarle algún tipo de objeto o hacerle algún favor. Entonces, desde allí vienen nuestros pensamientos negativos hacia nosotros mismos y la manera en que nosotros nos las creemos, básicamente. Sí, la difusión cognitiva, otro ejemplo de la difusión cognitiva, me gustaría que de pronto, yo sé que en nuestra infancia nosotros tenemos muchas palabras, hay juegos de hecho en los que nosotros repetimos muchas veces esa palabra y empezamos a perderle sentido a ella. Así que vamos a hacerlos. Elijan una palabra que quieran decir, cualquier tipo de palabra.
Cualquiera. Silla, mesa, gafas, no sé, casa. Abogada. Ahogada. Ahogado. Eso es un juego. Bueno, básicamente vamos a repetir varias veces esa palabra. Juntos, por favor. Entonces vamos a repetir ahogada, ahogada, ahogada. Y mientras van diciendo esa palabra, piensen en el significado que tiene esa palabra. Ahogado, 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 ahogado. Ok, listo. Ahora, mientras estaban pensando el significado de esa palabra, ¿creen que tiene el mismo significado? ¿Le encontraron significado o alguna coherencia a lo que estaban diciendo? ¿Por qué? ¿Qué creen que ha ocurrido ahí? Sí, es que ya aprendieron como que a identificar. Vean, vamos a utilizar otro ejemplo. Soy fea. Una amiga me dijo que soy fea. Y yo empecé a repetírmelo. Y me lo creí. Y soy fea y soy fea. Cuando yo me cuestiono ese pensamiento, de verdad, soy fea, y me lo repito, soy fea. O cuando nos ponemos unos zapatos, básicamente lo hacemos como cuando nos vestimos. ¿Será que me pongo este pantalón? Y si me lo pongo con la blusa blanca. O estos zapatos. Empieza un cuestionamiento de qué sería lo mejor. Ya empieza a cobrar sentido aquello que de pronto no te gustaba. Un pantalón negro quizás no pudo quedarte con un beige, no sé, cualquier tipo de color, pero empiezas a combinarlo y empiezas a tener un poco más de sentido aquello que tú creías que no lo tenía. Así funciona con nuestros pensamientos. En nuestra terapia es lo que creemos con el paciente. Es un claro ejemplo, es como si todo el tiempo trayéramos, la difusión cognitiva es como si todo el tiempo trayéramos unos lentes con filtro amarillo y todo el tiempo vamos por la vida viendo amarillo, pero un día te quitas las gafas y te das cuenta que existen muchos más colores. Eso es lo que pasa con estos pensamientos. Poder identificar y cuestionarnos si eso que nosotros nos creemos es real. Muy bien, mis queridos estudiantes, después de esta presentación importante sobre cada una de las técnicas terapéuticas, me permito compartir información de relevancia para el avance de este segundo corte y entrega del producto final. En la plataforma Aldea, correspondiente a su curso, que es el grupo número 3, vamos a ir al segundo corte y quiero mostrarles algunos elementos y recursos de importancia. Bien, en primer lugar, ya se encuentran disponibles las diapositivas de principios y terapias de la técnica cognitivo y cognitivo-conductual, la que acabaron de escuchar a través del video de las estudiantes y la docente, con el fin de que puedan estudiarlas de manera más detallada posteriormente y también leer las informaciones que les sean pertinentes y si alguna de esta terapia puede aplicar a su caso, lo puedan realizar. Recuerden muy bien planificar el plan terapéutico con los objetivos y posteriormente el desarrollo de cada sección. La segunda información también con relación al avance de los productos es la siguiente. Aquí hay una tarea número 3, denominada corrección del caso y preentrega final. ¿Para qué es esta aplicativo en Aldea? El día martes yo estaré en la universidad y ese día estaré entre las 8 de la mañana y las 12 del mediodía asesorando casos de los estudiantes que soliciten alguna revisión antes de la entrega final. Es importante que quienes soliciten la asesoría, en este caso de su grupo número 3, usted pueda ingresar su trabajo allí, de tal forma que si usted tiene un espacio y desea ser atendido para asesoría, podamos descargarlo desde aquí. Bien, como segunda medida también quiero compartirles que también en la plataforma Aldea, aquí en la última parte, llamado recursos bibliográficos, usted le da clic en la carpeta para que pueda ingresar. Se van a encontrar varios libros con el fin de que los puedan leer y puedan ampliar las informaciones de estas terapias, ¿de acuerdo? Muchos de las informaciones que la docente y los estudiantes utilizaron se encuentran dentro de los libros compartidos aquí con el fin de que tengan una buena fundamentación.
Entonces, estas instrucciones son importantes atenderlas y les deseo muchos éxitos en la construcción de su trabajo.